222. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde nmmiami.com, reiniciando un nuevo ciclo de investigación en relación a las frecuencias, a las vibraciones que se han ido manifestando a partir de estos últimos tiempos. La clase de hoy, y lo voy a llamar clase porque vamos a hacer un poquito de estudio de los números, del llamado, las llamadas frecuencias muy usadas por diferentes personajes como Tesla, que es la 369, y en relación a un estudio que se hizo recientemente sobre una sesión de hipnosis. Vamos a ir trabajando la primera parte para que se pueda entender un poco más el final del resultado de esa primera parte de la sesión. La sesión fue hecha por el team llamado el team Colayero Grifasi, que se dedica a trabajar las hipnosis, sobre todo en la parte de los seres que creen que necesitan hacer una investigación un poco más a fondo sobre las interacciones con otros seres. En este caso vamos a trabajar sobre esta parte de la sesión. Fue realizada el día 26 de julio, hace poco, y me llamó mucho la atención la primera parte. La sesión fue realizada por Iracema. Al final les vamos a dejar el link para que puedan entrar al video, porque realmente tiene muy buena información. La hipnosis en realidad funciona como un medio para poder descargar y bajar información del subconsciente. Y cuando contamos con personas que sirven de canales y de canal de información para poder descargar, entonces podemos trabajar más libremente con esta parte de nuestro subconsciente. El subconsciente realmente trata de dar las pistas y las claves a través de sueños, a través de palabras en el pensamiento, a través de frases, a través de personas, a través de todo lo que vamos viendo en el día a día. Y una vez que nosotros entramos a una sesión de hipnosis a través de personas altamente calificadas, entonces podemos tener más acceso directo a esa información, ya que a través de los sueños es un poco más complejo llegar a la parte de la interpretación. Entonces, en este caso yo escogí a esta parte del grupo de Iracema, que es la operadora, y el personal de soporte, en este caso fue Nicolás y Margarita. Entonces, bueno, vamos a empezar primero, para no hacerlo muy largo, sobre todo explicando una parte que es muy importante para poder trabajar en la parte de la numerología. Y es lo que yo he llamado a lo largo de este tiempo las frecuencias magnéticas. Las frecuencias magnéticas son todos aquellos números que no importa su orden, ellos siempre se van a atraer entre sí. Y es porque la energía interna del número está basada en una fractalidad. Entonces, en este caso van a ver, por ejemplo, que tenemos los números 3, 6, 9. Estos números 3, 6, 9 manejan la fractalidad del 33. Es la base del 3. Entonces vemos, ¿por qué decimos que es la base del 33? Porque después de un 3, como vemos en la gráfica, para que haya un 6, se necesita que la energía interior, la sumatoria, sea de un 3. Entonces vemos que 3 más 3 es 6 y 6 más 3 es 9. Entonces, en este caso, decimos que estos números están trabajando la energía de un fractal 333. En la próxima diapositiva vamos a ver la parte contraria, es decir, los números cuando van de menor a mayor. Aquí en este caso, la fractalidad que se maneja es la de los 6, la base 6, es decir, un 6, 6. Aquí tenemos que el 3, para que haya un 9 se necesita un 6. 3 más 6 es 9. 9 más 6 es 15, que llevado a un solo dígito, 15 es 1 más 5 es 6. Entonces aquí tenemos que hay frecuencias magnéticas que están trabajando con el 333 y otras frecuencias magnéticas que están trabajando con el 666. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver
los números que de las frecuencias magnéticas en sus diferentes composiciones vamos a estar trabajando igual la frecuencia o la energía fractal del 333. Y estos son los números. Los números que empiezan en 1, pueden ver la alineación de los 1, los 4 o los 7, y ahí van a ver una triada de 471, 714. Esto viene siendo la parte de la base del 33 en todos los números que están relacionados con el 1, con el 4 y con el 7, en ese orden. En la segunda parte, entonces, conseguimos la estructura de los números que están relacionados con los 2, los 5 y los 8. Y en la tercera, entonces, entraría la 369 y su triada, que es la 693 y la 936. Entonces, estos números siempre van a trabajar la fractalidad del 333. Solamente se ha escuchado y se ha hecho referencia a la 369, pero la 369 es una parte de esta estructura. O sea, no solamente es la 369. En la 369 lo que significa en sí es que todas las frecuencias están basadas en estos tres números, pero eso lo podemos explicar en otra clase. Ahora, en la próxima diapositiva, entonces vamos a encontrar que tenemos todas las frecuencias que de los 1, de los 2 y de los 3 están trabajando la energía del 666, del 6 o 66. Entonces, explicando lo mismo, porque su base interior tiene este número para poder llegar a potenciar el segundo y el tercer número. Entonces, conociendo todo esto, es importante y se hace esta pequeña clase en miniatura para entender qué fue lo que se vio de la primera parte de esta sesión. Esta sesión, que es la que vamos ahorita a estudiar, es la persona, el operador llamado Nicolás. Aquí tenemos una parte de esta sesión. El programa en sí, la sesión en sí dura 1 hora y 17 minutos, pero a partir del minuto 9 con 40 segundos al minuto 11 con 35, se empieza a revelar una serie de información que yo considero importante para mi estudio y probablemente aquellas personas que les guste conectarse con esta energía los pudieran utilizar a nivel consciente. Entonces, aquí vemos que en ese momento, cuando llega este chance, ¿no? En la sesión, él empieza a ver en su campo energético una serie de números. Y esta serie de números, la operadora le hace la pregunta que cuáles son. Y él empieza a descifrar y a revelar lo que él está viendo en el etérico. Entonces él empieza a decir que los números se les presentan de una manera diagonal y que sobre esa diagonal aparecen otros números y que una vez que aparecen esos números en forma diagonal empieza a presentarse una especie de rombo. Y lo más importante aquí es que cuando él empieza a describir toda la explicación de lo que él está viendo, él empieza a ver que los números, o esa sopa de letras, lo que él llamaba, se convierten en números. Las letras se llegan a convertir en números. Los números en figuras geométricas, en líneas, en ondas, en figuras como círculos, cuadrados, para después él dice que él ve que todos esos números al interconectarse y a interactuar empieza a producirse una especie de pulsar. Entonces, esa parte es la que ya me llamó la atención y empecé a estudiar por qué él escuchaba o lo relacionaba y veía esa vibración a través de un pulsar. Entonces, los números que él empieza a ver son los que tenemos en la siguiente diapositiva. El operador le pregunta cuáles son los LICO, le dice cuáles son los números que ves. Y él dice, veo el 3, el 9, el 18, el 24, el 36, el 54 y el 72. Y los veía de forma diagonal. Por eso es que en la parte de la diapositiva vemos los números diagonales. En la segunda parte
de la, cuando él empieza a seguir describiendo los números que ve, estos son los primeros que él empieza a ver, porque están en la parte de abajo de la diagonal. Los segundos que él ve, vemos ahorita en la gráfica, que son cuando le pregunta, él dice que él ve arriba de ellos, interpuestos, los números 2, 17, 85, 109 y 204. Entonces, una vez que él hace toda la explicación y lleva a revelar lo que él siente, lo que él ve y cómo se proyecta, entonces, después que se acaba la sesión, porque esta es la primera parte en esos 9 minutos, porque ya como les dije es 1 hora y 17. Para mí esta parte es importantísima porque él está dando un patrón, digamos que él se conecta y lo ve como un patrón que pudiera ser de él o está conectado en sus células. Y realmente lo que vamos a ver que pudiera estar resonando más a nivel del planeta, a nivel de una frecuencia que es colectiva y que es el resonar de un pulsar. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar o cómo el patrón se desencadena para poder llegar a la frecuencia que vamos a ver ahora? Entonces, en la segunda, en la que viene, la próxima diapositiva, vamos a ver la diferencia en la estructura de los primeros los primeros números, ¿ok? Entonces, voy a poner solamente 5, porque cuando él habla de los que están arriba, él no termina completando los dos que siguen. Entonces se hace una estructura de 5 números abajo, diagonal, y superpuestos o interpuestos 5 números diagonal sobre ellos. Entonces aquí tenemos que el 3 lo vamos a llevar todos a un solo dígito y vemos que el 3 lo dejamos en 3 porque es un solo dígito. Tenemos el 9, el 18 es 8 más 1 es 9, quedan 9. El 2 en 4 es 6, quedan 6. Y el 3 más 6 es 9 y quedan 9. Entonces vemos que aquí aquí él empieza a dar números que matemáticamente están trabajando con los 3, los 6 y los 9. ¿Okay? Por eso es que era importante dar a conocer lo que se llaman, lo que se conocen como frecuencias magnéticas, porque este grupo de números siempre van a estar conectados, no importa la posición en donde las pongamos. El 3 siempre va a traer un 6 para hacer una fractalidad de 3, 3, o el 6 va a traer un 9 para hacer una fractalidad de 66. Pero no importa en la posición que estés, ellos van a trabajar estos fractales, los 3, 3 o los 6, 6. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver entonces el segundo grupo de números que él da a conocer. Él habla de un 2, del 17, del 85, del 109 y del 204. Haciendo la misma operación, tenemos que el 2 es un 2, el 17 es 1 más 7 es 8, el 8 más 5 es 13 y 1 más 3 es 4, el 1 más el 9 es 10 y el 10 que es 1 porque 1 más 0 es 1 y el 204 viene siendo un 24 que el 2 más 4 es 6. Entonces aquí el resultado es 2, 8, 4, 1, 6. Ahora vamos a ver qué relación tienen estos números cuando se agrupan entre sí para buscar la tercera frecuencia o el tercer número que está relacionado a esta estructura. Entonces, vamos a ver cuál es la relación de ambos en la siguiente diapositiva. A ver, ok, aquí está. El orden de los números, de los segundos números, ¿ok? Este es el que ya vimos ahorita, es el 2, 8, 4, 1, 6. Creo que le puse doble Jesús. Si le das al próximo, vemos el que ya viene completo de ambos. Aquí está, ok. Entonces tenemos en la parte de arriba los que él veía ya trabajaba un solo dígito. 2, 8, 4, 1, 6 y abajo el 3, 9, 9, 6, 9.
Y aquí viene lo que se llamaría cuál es la frecuencia de esos números. Entonces vemos que el 2 y el 3 atrae a un 4. El 8 y el 9 atrae a un 1. El 4 y el 9 atrae a un 5. El 1 y el 6 atrae a un 2. Y el 6 y el 9 atrae a un 3. De manera que el resultado va hacia lo que vimos al principio. Los números de grupos que trabajan con frecuencias o fractales. Entonces tenemos, si lo vemos en la próxima, vamos a ver que buscar el patrón del 41, cuál sería el tercer número, y el 52 y aparte del 3. Entonces aquí lo que vamos a ver es la, la parte matemática que termina de una composición de números que se van agrupando de diferentes formas o van cayendo de una manera específica. Entonces, lo que estaba hablando era que estábamos diciendo que vamos a buscar entonces cuál es el patrón del 41, del 52 y el 3 que queda en este caso quedaría aislado o aparte porque estamos trabajando siempre en grupos de 2. Entonces, lo que decía era que los números se van interconectando para formar una estructura. Entonces, cuando vemos esta cantidad de números, vamos haciendo que los números se vayan mezclando y vayan trabajando en sintonía, en, como una especie de interacción que ellos se van formando, por decir así, una base que nos lleva a un resultado. Entonces, en este caso, cuando vemos la próxima, vamos a ver que el resultado en sí es del, ahí sí podemos poner la otra. Ok, este sería el resultado. 41, o sea, el 4 y el 1 atraen al 7, el 5 y el 2 atraen al 8 y el 3 se queda realmente como grupo, como número solo. ¿Ok? Entonces, el resultado, vemos que la frecuencia total es la 783. Entonces, ¿qué tiene que ver esa frecuencia? Esa frecuencia es lo que nosotros conocemos como la resonancia Schumann. Entonces, ahí podemos entender que lo que nos han dicho la ciencia es que la Tierra tiene la resonancia de 7.83 Hz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda esa composición de números, esa estructura de números, nos lleva a esta resonancia, a resonar. Cuando ustedes, si les resuena esta información, ven cómo él lo describe, él termina diciendo que al final lo que se oye es un pulsar, que todas esas combinaciones de números hacen que se combinen en figuras, en formas, en vibración, en frecuencias, para llegar a tener como resultado ese pulsar. Entonces, ¿para qué esta información? ¿Y qué hacemos con esta información? Porque esa es la otra parte. Bueno, digamos que la frecuencia Schumann es una frecuencia que viene de esta composición de números. O sea, está revelando el ser a través de ese trabajo de hipnosis, de dónde, cuál es el origen del 7, de dónde viene el 8 y de dónde viene el 3. Porque el 7, porque digamos que esto viene siendo un patrón de la propia naturaleza que está dándose a conocer. Entonces, si nosotros nos vamos a la anterior, Jesús, si quieres, puedes retroceder a la anterior y podemos, a los que les interese, conectarse con esos números, o sea, con esa estructura como, como trabajo energético. Entonces, lo pueden escribir, lo pueden, ok, no, el otro, el anterior. Este es el resultado. O sea, este es una de las, el 41, 52 y 3 da como resultado el 783. Pero si nos vamos a la primera parte, que es donde están exacto. Este digamos que es
la estructura completa que da origen a esa frecuencia. Entonces, insisto, a los que les interesa, los que les gusta conocer un poco más cómo trabajan los números, pueden visualizar este patrón, el 234 891 495 162 693, porque estos números dan como resultado llegar a ese pulsar. Entonces lo pueden usar viéndolo, escribiéndolo, memorizándolo y bueno, y una vez que lo digan y que lo apliquen en su día a día, por experiencia, por experimento, por curiosidad, entonces pueden ir anotando qué sensaciones les da. Porque yo pienso que es importante estar conectado a esa frecuencia, que es la frecuencia a la que deberíamos estar conectados y no estar interferidos a través de frecuencias electromagnéticas artificiales. Entonces, bueno, la próxima semana veremos que si podemos empezar a dar alguna clase más específica y este aquí les dejamos, le vamos a poner después el link. Este es el team de los que hacen unas sesiones maravillosas porque tienen todo lo que ellos hacen es de mucha frecuencia porque trabajan toda la parte de conexión con el ser, con el subconsciente, con toda esta parte divina de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Entonces, bueno, ella se llama Iracema, la recomiendo enormemente, y los operadores de ellos se llaman Nicolás y Margarita. Bueno, pienso que ahorita son los que estamos trabajando para dar ese tipo de números matemáticos y cuadros que nos puedan ayudar a entender y limpiar un poco nuestro campo energético. Bueno, hasta la próxima, feliz noche y que lo disfruten.